Bienvenidos a Santos y Villanos. Soy el Dr. Benjamin Wicker. Nuestras dos invitadas de hoy son dos escritoras, la autora católica Flannery O'Connor y la escritora atea Ayn Rand. El otro día escuchamos Un hombre bueno es difícil de encontrar, la historia de O'Connor sobre un desequilibrado social que escapa de prisión y asesina a una familia entera. La hipócrita y egoísta abuela es la última en enfrentarse a él. Cuando estaba a punto de morir, la mujer tiene un momento decisivo de redención y el desequilibrado la mata y dice: habría sido una buena mujer si hubiera habido alguien que la disparara todos los días. Ese es el problema de las personas, decía Flannery. No entienden la necesidad de la redención hasta que se enfrentan a la muerte. Ahora estaba leyendo otra de mis historias favoritas de Flannery, Revelación. La escribió un año antes de fallecer. Murió de lupus con 39 años. Como dijo la última vez que estuvimos juntos, sus historias son un tanto grotescas, lo que es aterrador, fantástico e impactante, como profundamente ortodoxas. Bueno, aunque no es una santa canonizada, Flannery es un ejemplo excelente de santidad. Aceptó su talento como un auténtico regalo. Un regalo guiado por la Iglesia. Un misterioso regalo. Aunque nunca se consideró una santa, se aceptó a sí misma como una especie de profeta, divulgando las más profundas revelaciones cristianas en una época ensordecida por los no creyentes. Una época cómodamente adormecida ante la llama del Espíritu Santo. Su obra, Revelación, es un perfecto ejemplo de su literaria voz profética. La historia tiene lugar en el despacho del doctor. La protagonista es la extremadamente autocomplaciente señora Ruby Turpin, que al igual que los fariseos de los evangelios, agradece continuamente a Dios ser quien es. No se trata de una de esas mujeres vulgares, sino de una mujer cristiana de clase media, respetable, rechoncha y satisfecha consigo misma. Una de las personas que está en la sala de espera con la señora Turpin es una chica fea, de 18 años, un ratón de biblioteca con mucho acné. Su nombre es Mary Grace, y es la profeta de la historia destinada a revelarle a la señora Turpin la verdad sobre sí misma. En un momento de la historia, la señora Turpin parlotea engreídamente y grita: «Cuando pienso en todo lo que podría haber tras de mí y en todo lo que tengo...». Un poco de todo y buena disposición, además. Siento ganas de gritar: «Gracias, Dios, por hacer que las cosas sean como son». En ese momento, Mary Grace lanza un libro que atraviesa la habitación y golpea a la señora Turpin en los ojos. Luego salta sobre ella y trata de estrangularla. El doctor y la enfermera separan a Mary Grace del cuello de la señora Turpin. ¡Cede a la joven! Pero Mary Grace, como la profeta que es, debe revelar la verdad sobre la señora Turpin a la señora Turpin. Y ahora cito literalmente de Flannery. La joven levantó la cabeza con la mirada fija en la señora Turpin. «Vuelve al infierno del que saliste, vieja asquerosa». Su voz sonó baja, pero clara. Sus ojos ardieron durante un instante, como viendo plácidamente cómo había dado en el clavo con su mensaje. La señora Turpin volvió a hundirse en la silla. Al final de esta historia nos encontramos con una disciplinada y humillada señora Turpin que se ha redimido. Tiene una visión de una enorme horda avanzando hacia el reino de Dios. Y aquellos que eran como ella, los engreídos, los cristianos que presumen con arrogancia de su decencia, incluso los creyentes, eran los últimos, no los primeros, en entrar en el cielo. Poco después de terminar Revelación, la salud de O'Connor decaería de forma definitiva. ¿Está ella entre los venerados del Día de Todos los Santos? Solo Dios lo sabe. Me gusta pensar que sí, dada la paciencia y el humor con el que llevó su enfermedad. Y se esforzó en escribir sobre los misteriosos cristianos más profundos durante toda su vida. También debemos hablar del hecho. ¡Anda! Aquí está, señor Welker. Estaba deambulando, mirando tras varias puertas pensando que me había equivocado de sitio. Es Wicker.
Como Iker o Pique, con W. Estaba leyendo Revelación, de Flannery O'Connor. ¿Lo ha leído? ¿Flannery O'Connor? ¿Quién es ese? Esa. Flannery es una mujer. Da igual. Bienvenida, la estábamos esperando. O'Connor, curioso, ese es el apellido de mi marido Frank. Así que esa tal Flannery O'Connor escribió una historia que se llama Revelación, ¿no? ¿Es una de esas escritoras cristianas? No leeré nada sobre Revelación, sería una pérdida de tiempo. No hay Dios ni nada, solo la razón. La razón es la única que puede guiar a un hombre. Si un hombre quiere vivir en la tierra como un ser humano, tiene a la razón como un absoluto, es decir, tiene a la razón como única guía de sus acciones y debe vivir respecto a ella independientemente del juicio de sus pensamientos. No perdamos tiempo con bromas. Por favor, siéntese. Me gustaría escuchar mucho más sobre su filosofía de vida. A algunos de mis invitados les gusta el ajedrez, a otros no. ¿Usted juega? Escribí un ensayo sobre el ajedrez, ya sabe, una carta abierta a Boris Spassky, el gran maestro soviético del ajedrez, señalando la contradicción existente entre el ajedrez y el comunismo en su propio país. Quería que descubriera la verdad de mi filosofía a través del juego del ajedrez que tanto ama. El ajedrez depende de un hombre que aplica su inteligencia individual para su propia victoria y, por tanto, su propia felicidad. Así es como todos vivimos. Eso es lo que significa ser ético, ganar con tus propios esfuerzos y solo estos, y en beneficio de nuestra propia felicidad y solo esta. No. Nada de comunismo ni socialismo, nada de libertarismo del ego ni democracia. El ajedrez y la vida son juegos donde cada uno debe participar y buscar su propia victoria para su propia felicidad mediante el uso de su razón para su propio interés. Esa es la esencia de mi filosofía. Creo que es un poco raro que se refiera a ello como su filosofía. Es que lo es. Yo la creé. Estoy totalmente convencida de poder decir que yo he descubierto, revelado la verdad. Soy principalmente la creadora de un nuevo código de moralidad, una moralidad no basada en el té, lo que hasta ahora parecía imposible. Fe, no basada en el té. Ni en la fe, ni en una voluntad arbitraria, ni en las emociones, ni en un edicto arbitrario, místico o social, sino en la razón, en la moralidad de aquello que puede ser probado mediante la lógica y que se puede demostrar como verdadero y necesario. Bueno, yo creo que... Y déjeme decir una vez más lo que significa esta moralidad. Significa que el propósito más alto de un hombre es el logro de su propia felicidad, que no debe forzar a los demás ni aceptar el derecho de estos a forzarlo a él. Que cada persona debe vivir como un fin en sí misma y seguir su propio interés racional. Esta es la filosofía que revelo en mis novelas. Sin duda habrá leído mi novela La rebelión de Atlas, donde los héroes hacen una promesa vinculante entre ellos. Juro por mi vida y por mi amor a ella que jamás viviré por otro hombre ni pediré a nadie su vida por mí. Bien, sí, conozco el juramento y he leído la obra. Yo también. Usted debe ser... Ian Rand. ¿Está diciendo mi nombre? Se pronuncia Aine. Es una pronunciación larga. Aine. ¿Quién es usted? Mary Grace Flannery O'Connor. Yo también escribo un poco. Le dije al señor Wicker que su escritura me recuerda mucho a Mickey Spillane y aconsejé a mis amigos que si se encuentran alguna de sus novelas tiradas en algún sitio, las cogieran de inmediato y las guardaran en algún lugar especial. Me lo tomo como un cumplido, aunque me cuesta un poco entender su acento, es extraño. ¿El mío? Bueno, soy de Georgia. No es el de Rusia, claro, ya sabe, yo nací en Rusia. Pero usted me ha interrumpido. Estaba resumiendo mi filosofía. Discúlpeme. Bien, disculpe que las interrumpa, pero me gustaría oír más sobre su filosofía en el contexto de su vida. Ha mencionado que nació en Rusia, no como Ayn, sino como Alice Rosenbaum. Sí. Según tengo entendido, ¿era usted rusa judía? Sí, pero mis padres no eran devotos. A lo mejor mi madre Anna lo era un poco, pero mi padre Zinobi para nada. Luchó mucho en su vida y tuvo bastante éxito. Obtuvo un título en química y montó su propio negocio. Una botica. ¿Cómo lo dicen aquí? Una farmacia.
Sí, montó su negocio con sus propias ideas, con su propio esfuerzo y sudor. Y entonces, la revolución comunista. Los comunistas se quedaron con su negocio por él. Se lo arrebataron en nombre del pueblo y mediante su estúpida incompetencia convirtieron un negocio próspero en una ruina. Por eso soy una defensora del capitalismo en contra de todos los atentados del Estado, de los comités inútiles, del supuesto pueblo, el bien común y los socialistas que le quitan a un hombre lo que ha construido con su propio ingenio y manos y lo arruinan. ¿Y qué puede contarnos sobre su madre? Bueno, yo fui su primera hija. Mi madre no quería hijos, nos lo dejó muy claro, siempre parecía enfadada. Una vez le rompió las piernas a mi muñeca favorita. Desaprobaba todo de mí. Excepto una cosa, estaba orgullosa de mi inteligencia y le gustaba presumir de mí delante del resto de la familia. Mi raciocinio era lo único que parecía que le gustaba. Creo que ahora entiendo mejor por qué ama la razón. Su razón. No me gustó mi infancia. No me gustaba estar unida a mi familia. Y por eso decidí que nunca tendría hijos propios y por eso creo que el aborto es un derecho fundamental. Pero dejemos este tema. Sabía que tenía que huir de la Unión Soviética y escapar de los modos del comunismo. Y América era una tierra que yo ya amaba. Así que dejé la Unión Soviética y vine a los Estados Unidos. ¿Y qué encuentro en las universidades, en los medios de comunicación y en las élites intelectuales? La estúpida izquierda. Los liberales de América alaban el comunismo que tanto ignoran y se posicionan contra los llamados demonios del capitalismo, y esto mientras viven de todos los beneficios del capitalismo. Parásitos ignorantes. Si solo hubiesen probado, experimentado lo que es el verdadero comunismo. Éramos una familia acomodada. Vivíamos con sirvientes, judíos con sirvientes. Formábamos parte de la burguesía, pero poco después de que el comunismo entrara por todas partes, todos los negocios de mi padre se fueron a pique. Nos moríamos de hambre. Literalmente nos moríamos de hambre. Me acuerdo de que un día le supliqué a mi madre que me diera una judía seca. Me vestía con harapos. Tuve que ponerme queroseno en el pelo para quitarme los piojos que me provocaron tifus. Eso es el comunismo. Eso es el socialismo. Pero aquí ya soy rica. Aquí he sido recompensada por el trabajo de mi propia mente. Por eso pondré un enorme símbolo del dólar sobre mi ataúd cuando muera, no una cruz. Como ves, soy una radical del capitalismo. El símbolo del dólar en su ataúd, creo que eso trae consigo una historia. Ha dicho que su familia no era devota, que su padre era totalmente profano. ¿Cuándo se convirtió en atea? Con 13 años escribí en mi diario: «Hoy he decidido que soy atea». Estaba completamente convencida de que el concepto de Dios degrada a los hombres porque la afirmación de que Dios es perfecto significa que los hombres nunca lo serán. Y el pensamiento de que el hombre es vulgar e imperfecto y de que hay algo por encima de él es simplemente erróneo. Así que hace del pecado del orgullo la mejor virtud. Suena casi como si estuviera de acuerdo con el propio diablo. Estoy de acuerdo con Nietzsche. No existe Dios. Solo existe el hombre y lo que éste hace por sí mismo. Si existe la perfección, debe venir de nuestros propios esfuerzos como hombres o de la razón humana. Y vine a América para hacer eso. Triunfar con mi propio esfuerzo. Aquí es donde conocí a mi marido, Fran O'Connor. Fue amor a primera vista. Usted dijo que se apellidaba así también, ¿no? Sí, señora. Mary Grace Flannery O'Connor. Fran y yo nos casamos casi 2 años y medio después de conocernos. ¿Ha sido un matrimonio feliz? Es un matrimonio por destino. Frank era tan elegante como mi héroe de la infancia, Cyrus Pelton, de ese maravilloso libro que leí de niña, El Valle Misterioso. Entonces, ¿el héroe de su infancia es el ídolo del eje de su filosofía adulta? Su filosofía no ha evolucionado mucho, señora O'Connor. He mantenido la misma filosofía que ahora desde que tengo memoria.
Mi filosofía es esencia en el concepto del hombre como ser heroico con su propia felicidad, como propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y con la razón como único absoluto. Los productores son los verdaderos héroes, los capitalistas aquellos que levantan a nuestra sociedad del estado animal a través de la tecnología, con el trabajo de sus mentes y manos. Así que su marido, Fran O'Connor, era o es para usted el hombre más heroico. ¿Es él el famoso John Galt de su novela La rebelión de Atlas? Bueno, John Galt es el hombre heroico ideal, una creación literaria mía. Concretamente representa de manera literal la idea abstracta del hombre heroico. El auténtico Atlas en cuyos hombros la sociedad descansa en realidad. Los hombros de los brillantes productores, los fabricantes, no de los ladrones, de los gorrones, de los parásitos, aquellos que viven gracias a esos grandes hombres, como los socialistas y liberales, quienes critican el capitalismo mientras disfrutan del fruto del trabajo de esos heroicos hombres. En la rebelión de Atlas, lo que ocurre cuando los hombres de la industria del capital y las sociedades que sostienen el Atlas se encogen de hombros, simplemente desaparecen, se retiran para empezar una sociedad de nuevo, una sociedad que se compone únicamente de productores, hacedores de auténticos hombres, y dejan a la antigua sociedad pudrirse bajo el mandato de los gorrones, los ladrones y los parásitos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que mostré? La sociedad que los héroes dejan atrás termina pareciéndose a la Rusia comunista. Esta es mi advertencia para América. El aumento del socialismo del mundo de las necesidades básicas terminará por alejar de él a los auténticos productores, los hombres heroicos, y solo dejará detrás a los parásitos, aquellos que viven del capital de otros, del trabajo de otros, de las mentes de otros. El Estado se derrumbará y se hará el caos. Señora O'Connor, ahora quiero hablarle como escritora. Estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho. Comparto con usted lo de silenciar a los comunistas y socialistas. Pero como escritora, ha expuesto su argumento de manera muy breve. No hay mucho misterio más allá de eso. Ahora bien, como escritora a quien le cuesta leer La rebelión de Atlas, el infinito drama de más de 1000 páginas, me parece que solo se trata de una mera ilustración de una idea abstracta, una idea que reafirma largo y tendido. Y en las 30 páginas del discurso de John Galt al final, ¿por qué nos da usted la novela? Denos solo las 30 páginas y ya está. Arriba con los hacedores, abajo con los ladrones. Lo pillé enseguida. Y es que aquí está el problema. En la vida real, los seres humanos son más complicados, mucho más misteriosos y mucho más profundos, tanto en bondad como en maldad. Así que disculpe mi atrevimiento, pero sus personajes no son más que vallas publicitarias que promocionan su filosofía. Si insulta a mi novela, me insulta a mí. Mi vida personal es un epílogo de mis novelas. Está hecha de lo mismo que el texto, y lo digo en serio. La filosofía que presento en mis libros es también mi forma de vida. Ha funcionado para mis personajes como también lo ha hecho para mí. Lo específico difiere, pero las ideas son las mismas. Así que usted vive bajo la filosofía que resume en La rebelión de Atlas, que el único interés para su propia felicidad, la búsqueda de su propio interés, que no el de todos, es la mejor virtud. ¿Cuál se preocupaba literalmente de sus propios asuntos y solo esperaba algo de su propio trabajo y creía que así todo iría bien? Para aclararnos, podemos entonces crear una especie de utopía, una auténtica sociedad buena como la que creó John Galt y los demás Atlas al final de la rebelión de Atlas, una sociedad armoniosa de individuos interesados en sí mismos, donde cada uno persiga su felicidad individual. Una auténtica sociedad buena sin necesidad de Dios. Sí. Sí. Sí a todo lo que han dicho los dos. Vaya, presiento que se acerca una profecía. Disculpe si esto es demasiado personal, señora O'Connor, porque dijo que vivía según la filosofía de sus libros. Se lo digo, señora O'Connor, porque me gustaría hablar sobre su marido, Frank. ¿Sí? ¿No es cierto que usted tuvo una larga aventura con un hombre casado, Nathaniel Brandon, uno de sus discípulos? Y en lugar de tratar de ocultárselo a su marido, Frank, se lo dijo a él y a la esposa de Nathaniel, Bárbara, sin rodeos, y cito textualmente: «Sabéis lo que soy, sabéis lo que es Nathaniel,
Por la lógica de quiénes somos y por la lógica de lo que significan el amor y el sexo, nosotros teníamos que amarnos. No es una amenaza, Frank, Bárbara. Es algo independiente de vosotros y de nuestras vidas normales. Usted dijo eso, ¿no, señora O'Connor? ¿De dónde ha sacado eso? De la mismísima Bárbara Brandon. Este pequeño acuerdo me suena. ¿No es en realidad un paralelismo directo con lo que ocurre en la rebelión de Atlas con la heroína de la novela, Dagny Taggart? Asciende en la romántica jerarquía saltando de la cama de un productor heroico a otro hasta que finalmente descubre al mayor héroe, John Galt, y los héroes inferiores la jalean. Vaya, un hombre bueno es difícil de encontrar. Así que usted piensa que es Dagny Taggart y quiere que su marido y Bárbara Brandon la animen. Usted pensó que eso pasaría en la vida real. Están violando mi privacidad. Tengo mis derechos. Pero usted ha dicho que vive según su filosofía, así que ¿no deberíamos juzgar su filosofía mediante su vida y su vida mediante su filosofía? Y en su libro, cada uno de esos héroes inferiores afirma racionalmente que el salto de cama en cama de la heroína es la subida de los héroes, porque su filosofía afirma moralmente que el hombre más racional debe unirse a la mujer más racional. Así que cuando llega un héroe más racional, ¿la racional heroína es libre de saltar a otra cama? Es indignante que ataquen mi vida Nathaniel era personal. intelectualmente superior a su marido Frank, más como John Galt, su héroe abstracto. Así que se acuesta con Nathaniel, que tiene, ¿cuántos años? ¿Un cuarto de siglo menos que usted? Y enviaba a su marido durante esos encuentros amorosos a caminar por las calles y ahogar sus penas en la bebida. ¿No es así? Lo sé tanto por Bárbara como por Nathaniel Brandon. Me distancié de ellos. Los eché de mi vida. Ya no tienen nada que ver conmigo, nada. Eso es, porque enfureció cuando se enteró de que Nathaniel Brandon tenía otra aventura por su cuenta con una mujer mucho más joven. Ahora lo entiendo. Usted podía hacerle eso a su marido para su propio interés, para su felicidad, porque usted considera la cumbre de la racionalidad. Para usted es racional y lógico cometer adulterio, pero que lo haga su amante. Bueno, de alguna manera es moralmente incorrecto e irracional que le haga lo mismo a usted. Ustedes no entienden mi filosofía ni cómo soy. ¿Cómo se atrevió a aspirar a ser como yo? Si Nathaniel hubiera sido por un solo momento el hombre que fingía ser, el hombre devoto de mi filosofía me habría valorado románticamente por encima de cualquier mujer del mundo, e incluso a nuestra edad y en silla de ruedas. Habría estado ciego para mirar a cualquier otra mujer. Vaya, señorita Ran, es usted mejor que la ficción. Creo que podría incluirla en una de mis historias, señor O'Connor. Podría curarla. Ahora quisiera revelarle algo, señorita Ran. Es usted una vieja asquerosa del infierno. ¿Disculpe? Pero le agradezco que me haya conducido a esta revelación sobre su procedencia. Mire, hoy empecé a creer en Jesucristo, en la encarnación, en que el amor es sacrificio, todo eso. Yo era una especie de vendedora de Biblias, por decirlo de algún modo, pero ahora lo veo claro, tan claro como nunca había visto nada desde que nací. No existe Dios. No hay nada por encima de nosotros, no hay nada por encima de cualquier tipo de felicidad que podamos conseguir en la vida mediante nuestros propios esfuerzos. Y eso es porque Jesús no hizo lo que dijo que hizo. No hizo ningún milagro, no se levantó de entre los muertos. Bien, por lo que a mí respecta, no hay nada que pueda hacer más que disfrutar de los pocos minutos que le quedan de vida, de la mejor manera posible, matando a alguien o quemándole la casa o haciendo alguna otra maldad a ese alguien. Solo hay placer en la maldad. ¿Qué hace? Esa arma no está cargada. No es de verdad. ¿Qué decía? Ahora, señorita Ran, quiero preguntarle, he captado que Dios no existe, pero me haría muy feliz dispararle ahora mismo. No puede estar hablando en Ahora serio. voy a contar hacia atrás para permitirle disfrutar de sus últimos momentos. 10, 9, 8, No. 7, Por favor. 6... No me va a disparar. Usted es cristiana. Claro, lo era, pero usted me convenció de lo contrario. 5, No, 4, mamá. Por 3, favor, madre, no. 2, Madre, no. ¿Por qué me va a matar? ¿Por qué no me ama, madre? Por favor. 1.
Habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. Vale la pena intentarlo, por así decirlo, aunque no lo sabremos hasta que se recupere del desmayo. Disculpe los daños colaterales, señor Wicker. Pensé que nada podría persuadirla, salvo una visita del desequilibrado. Cuando despierte, podría darle un mensaje de mi parte. Tiene buenas cosas que decir. Pero dígale que no comprende la auténtica profundidad del mal en el mundo, ni la auténtica gloria de la bondad. Por eso quiere un símbolo del dólar en su ataúd en lugar de una cruz. Dígale que le disparé porque la amo como una orden de Cristo, no porque yo la encuentre fácil de amar. Lo he hecho para que abra los ojos. No lo sabía, pero puede que una pequeña visita de la muerte lo haga. Dígale que Jesús la ama, aunque su madre no. La ama lo suficiente como para dejar que le dispare. Esa era Flannery O'Connor, sin medias tintas. Tal y como ha dicho, escribía para los ateos, para aquellos que habían rechazado a Dios y se habían vuelto ciegos y sordos a la revelación. Aquellos que pensaban que podía crear un mundo agradable sin Dios. Aquellos que no comprendían la auténtica profundidad del mal de la que Jesucristo vino a salvarnos. Y así, tuvo que gritar para que los sordos impíos la oyeran. Y eso fue lo que hizo. Uno se pregunta si alguien como Ayn Rand es capaz de oír.